Ahora sí, ya está con nosotras Néstor Prieto. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el verano? Bien, bien, corto como siempre. Hace un rato sabes que estaba peor, pero me he puesto a punto para estar aquí en el programa. Muy bien, me alegro porque es que yo sé que las fiestas y los veranos en Castilla y León y en sus pueblos pues son muy difíciles de remontar. Yo soy Son consciente. intensos. Aquí, pero yo me había comprometido, hemos tenido que luchar contra los elementos, acelerar, pero bueno, había que estar hablando de Venezuela, de Argentina, o sea que siempre dispuestos, pero sí, los pueblos aquí en Castilla y León, otra cosa no, Hay pero una fiesta fantasía que la no veas, tenemos. sí, sí. Sí, 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 sí. Oye, Venezuela, un tema que vuelve cada cierto tiempo, ¿verdad? O sea, parece que en España de repente es como que nos olvidamos de que existe, pero de repente pasa algo, en este caso fueron unas elecciones, y nos acordamos, todos vuelven a ser expertos en Venezuela, nunca se habían ido, y nos volvemos a enterar de absolutamente todo lo que ocurre allí. ¿Qué momento está atravesando Maduro? Porque es verdad que tú ves las noticias y da la sensación de que de los últimos años puede ser seguramente uno de sus momentos más débiles como presidente de Venezuela. No sé si coincides o esto es una Mm. imagen que se da aquí. Bueno, lo primero, completamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, Venezuela hubo mucho tiempo en el que parecía una provincia de España, ¿no? Que se jugaban allí las elecciones, que era un tema de política nacional. Y es importante en todos los sentidos porque allí, en América Latina, lo que pasa en Venezuela también condiciona las dinámicas. En la Unión Europea miramos mucho lo que pasa en Venezuela. Sin duda alguna es porque es muy simbólico y porque es también un elemento con el que quieren desgastar eh, y buscar contradicciones y desgastes a la izquierda europea, latinoamericana en general. O sea, hay una intencionalidad a la hora de posicionar a Venezuela en el foco. Lo que pasa ahora es que después de las elecciones de hace ya un mes, hace justo un mes, o el Mm. 28 de julio, la situación que hay en Venezuela es una situación, bueno, muy singular, muy difícil de explicar, porque yo aquí ya empiezo con maldita hemeroteca, ¿no? Para mí. Pero, bueno, maldita hemeroteca no, que es de Ana Pastor, con la hemeroteca Mm. secas. Eh, es cierto que las elecciones y en general la política y demás no pueden ser actos de fe. Y es cierto que a día de hoy, por mucho que Maduro haya conseguido mantener las estructuras del poder, porque las estructuras del poder en Venezuela desde hace mucho tiempo han sido controladas por gobiernos chavistas que han ganado limpiamente de los procesos electorales, no hay ninguna duda de ninguno de los procesos. La oposición lleva hablando de fraude desde el inicio. En el 2013, cuando muere Hugo Chávez y va Nicolás Maduro, hablan de fraude y entonces fue el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Nicolás Maduro, quien publicó todas las actas para desmentir que había un fraude. A día de hoy, en este proceso electoral, sí hay más dudas, objetivamente, o no se está pudiendo realizar una verificación total de los resultados. Eh, Esto no quiere decir que haya habido un fraude, esto no quiere decir que sea ilegítimo el resultado, una cosa o la otra. Lo que es cierto es que a día de hoy no ha podido haber un proceso de falsación de los resultados. ¿Qué ocurre con esto? Que claro, la oposición, que necesita nada y menos para echarse al cuello y pedir una intervención extranjera, pues lo va a pedir. Y por otro lado, el chavismo está atrincherado en el poder. Está atrincherado en el poder porque además hay una dinámica cuando tú estás bloqueado, sancionado económicamente, es fácil que veas fantasmas y es fácil que apliques una política defensiva, que te anticipes a todo y que entonces, pues bueno, tiendas a justificar todo. Yo creo que lo de Venezuela es una situación realmente difícil porque, como digo, por desgracia, a día de hoy, los datos que ha dado el CNE no han incluido todos los procesos de verificación que incluye la propia normativa electoral venezolana. No hemos tenido datos de la verificación ciudadana, del 54% de actas que se tenía que verificar. Yo creo que creer un resultado electoral no puede ser un acto de fe en ningún caso. Lo que no tengo ninguna duda es que la oposición ya ha hecho gala siempre de una agenda golpista durante mucho tiempo y son situaciones tremendamente complicadas, contradictorias, pero yo creo que lo que nunca podemos hacer es caer en análisis tan dicotómicos de bueno o malo, de Claro. un poco geopolítica de mercadillo, geopolítica del todo a 100 donde, bueno, pues si Venezuela está en contra de Estados Unidos, ciegamente con Venezuela, pues hay muchos matices. Entonces, hace falta que, en primer lugar, se defienda la integridad del proceso electoral en Venezuela, que se haga un proceso de transparencia, que no haya una injerencia extranjera en ningún país, porque yo quiero recordar que Donald Trump estuvo impugnando los resultados de un estado en la victoria de Joe Biden durante 2 meses y medio, después asaltó el Capitolio, en Paraguay hemos tenido sospechas de fraude electoral y tardamos en conocer los resultados una semana y nadie dijo nada, en Guatemala
hay unos indicios de fraude electoral enorme y tampoco nadie dijo nada, y estos son todos sesgos. En Arabia Saudita, en Marruecos, en Qatar no hay elecciones libres. Los representantes nunca se eligen democráticamente y Claro. nunca hemos debatido sobre si reconocemos o no a sus presidentes, si mantenemos relaciones diplomáticas o no. Por supuesto, en Venezuela hay un sesgo. Hay una intencionalidad clara de aplicar a Venezuela un criterio único, porque es la manera de hacer daño a los proyectos de izquierdas emancipadores, porque ciertamente el proyecto de Venezuela nació así. Podremos debatir si se ha desviado o no. Pero hay un sesgo. Lo que pasa que eso nosotros lo tenemos que denunciar, pero yo creo que tampoco podemos caer en análisis simplistas y dicotómicos porque nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos. ¿De dónde sale esta oposición que hay ahora a Maduro y que es verdad que ha conseguido llenar las calles, por lo menos durante estas últimas semanas? Hmm. Sí, la oposición en Venezuela, yo creo que aquí hay un error fundamental, porque que es que se habla de Venezuela sin tener ni puta idea, o Mm, sea, hablando mal y pronto, porque aquí la gente parece que esto es una dictadura terrible, que Hugo Chávez debía tener a la población atada con cadenas para que no se fuese, y ganó todas las elecciones a las que se presentó, menos dos, las dos que no ganó, se reconoció un referéndum y unas elecciones legislativas. Eh, y entonces yo creo que lo primero que hay que hacer para entender lo que pasa en Venezuela es reconocer que, primero, el chavismo tiene una base social innegable, porque si el chavismo no tuviese 3 4 5 millones, me da igual, podríamos hablar y te podría decir más o menos qué es lo que yo creo. Si no entendemos que el chavismo tiene una base social, no entenderíamos que el chavismo perdurase. Entonces, lo primero es eso, porque si no, la gente dice, coño, esto es una dictadura terrible, ¿cómo coño se sostiene? Hombre, pues porque tienen una estructura perfectamente claro. planificada donde la gente participa en las distintas estructuras, tiene una milicia popular, tienen un sistema de distribución de alimentos, tienen sistemas de escuelas, de misiones, de grandes misiones, y luego, por otro lado, existe una oposición estructurada y organizada. La oposición en Venezuela tiene una crisis de identidad. Y tiene una crisis de identidad porque siempre ha tenido un gen claramente, yo me atrevería a decir que racista y supremacista, porque la oposición en Venezuela tiene una concepción, como la derecha casi en todos los lados, pero en España, que es de patrimonialización del Estado. El Estado es suyo. El Estado no lo puede tener otra persona, el Estado es suyo. Ellos tenían el Estado en Venezuela, los descendientes de los criollos lo han tenido históricamente, gente de apellidos compuestos, y entonces llegaron a un acuerdo que era el Pacto de Punto Fijo en 1956 y se repartían el poder como si fuese el turismo entre COPEI, Acción Democrática, varios partidos. Y después, cuando llega Chávez, tienen una auténtica crisis de identidad. Entonces, dentro de la oposición hay muchas sensibilidades. Por un lado, hay sectores profundamente violentos que no han dudado en ningún momento en pedir una intervención extranjera. Fue el caso de María Corina Machado. Hay sectores democráticos que han participado en las elecciones. Hay sectores que son disidencias del chavismo porque 25 años de gestión del poder cansan y desgastan a todo el mundo. Y sobre todo digo que hay una crisis de identidad porque en Venezuela estamos en un laberinto. Estamos en un laberinto porque cuando gana Hugo Chávez las elecciones en 1999, para que veas todas las fases que ha tocado la oposición venezolana, en 2002 dan un golpe de Estado que fracasa, un golpe de Estado cívico y militar, con presencia de los militares. En 2012 acusan a Hugo Chávez de ganar con fraude electoral. Cuando muere Hugo Chávez y ganan en 2013 Nicolás Maduro, vuelven a acusar de fraude electoral, no pueden probarlo, no pueden tampoco derrocar al gobierno mediante movilización popular y llaman a las calles. En el 2017 hay lo que se llaman las guarimbas, que fueron movilizaciones masivas en las calles, incluso con elementos violentos, de corte de carreteras, de asalto de edificios, de muertes de policía y de mucha conflictividad callejera. Y en el 2019 se proclama Guaidó como presidente. O sea, hemos tenido un golpe de Estado, dos acusaciones de fraude, movilizaciones masivas en las calles llamadas guarimbas y un gobierno paralelo. Y nada de eso ha servido a la oposición venezolana para tomar el poder. Eso tiene mucho que ver con lo que decía antes. Claro, si no entiendes que el chavismo tiene un peso, pues claro, podemos estar aquí en los Teletubbies. De hecho, habías desbloqueado este recuerdo de Guaidó. Es verdad que de hecho hubo mucho debate de si reconocerle, no reconocerle. Yo me acuerdo que en aquel momento en España hubo bastante movimiento político respecto al tema de Guaidó, que parecía que iba a ser el fin del chavismo y no ocurrió. Claro, pero es una cosa como Mm, muy ridícula. Porque es lo que digo, o sea, es una jugada completamente descabellada que solo se hizo porque ocurría en Venezuela. Ya ha habido conatos de estos, yo que sé, cuando en Irán echaron al Shah y llegó el Ayatollah Khomeini y tomó el poder en Irán, se fue el príncipe y nadie dijo a Estados Unidos, el príncipe heredero, no sé si era el Shah en ese momento, y nadie dijo que el gobierno de Irán en el exilio lo tenían ellos. Lo que pasa es que la política internacional a veces es demasiado estrambótica. Y aquí hay una cosa que yo digo siempre en las clases que doy
en la universidad y demás, de básico, de ciencia política, de elementos de teoría del poder básico, que el poder requiere tres cosas para poder ejercerlo. Lo primero es un territorio sobre el que proyectar el poder. Lo segundo, una población que reside en ese territorio que lo proyecte. Y lo tercero es el poder en sí mismo, tener la capacidad de aplicarlo. Y Juan Guaidó no tenía ninguna de las tres. Ni estaba en Venezuela, ni nadie respondía al gobierno que tenía, ni sus leyes, ni su autoritas eran eficaces, porque eran decretos en la nada. Entonces Juan Guaidó fue un chiste malo, que lo que ha hecho es agravar la crisis en Venezuela. Porque si en vez de haber optado por una salida política que ha agravado la crisis, que ha alejado más a los espacios, si hubiese apostado desde la comunidad internacional por facilitar la mediación sin injerencias, podríamos tener otra situación en Venezuela. Lo que pasa es que, claro, pues en Venezuela está atrincherado el chavismo porque lleva 25 años de señalamiento. Claro que hay prácticas autoritarias, evidentemente, tampoco lo podemos negar, pero es fruto de una espiral, de un laberinto en el que está Venezuela y en el que ninguna de las dinámicas que se ve a día de hoy, quizá exceptuando Colombia, Brasil y México, que han jugado un papel muy bueno de mediación, de favorecer el diálogo, de fomentar transparencia, de garantizar acuerdos mínimos, nadie en la comunidad internacional está favoreciendo que lo que ocurre en Venezuela sea eso. Entonces estamos en una situación cronificada. Bueno, pues ya está. La historia nos pondrá a todos en nuestro sitio con el paso del tiempo. De hecho, justo te iba a preguntar con qué apoyos cuenta ahora mismo Maduro en cuanto a líderes de otros países vecinos y qué gente se ha posicionado en su contra, porque antes mencionabas, por ejemplo, Colombia, pero Lula también ha hecho algunas declaraciones y un poco por ver también con quién cuenta y se ha ido perdiendo aliados por el camino o no. Bueno, yo diría que el chavismo como gobierno, como gobierno a día de hoy, ha tenido una serie de apoyos irreductibles, que son los que ha tenido siempre y que yo creo que son, bueno, pues al final Venezuela sí que está ubicada desde un punto de vista geopolítico en un bloque antiimperialista, anti-Estados Unidos, y eso te garantiza una serie de apoyos de base, eh, que son circuitos cerrados, porque quiero decir, al final pues hay pues es lo mismo, igual que si a Arabia Saudita nadie se plantea cuestionar la legitimidad de nadie, entonces, bueno, pues Arabia Saudita haga lo que haga, va a tener el apoyo de ciertos países. Venezuela hiciese lo que hiciese, mañana hay un golpe de Estado interno dentro del chavismo, deponen a Nicolás Maduro y llega Diosdado Cabello, llega otra figura y tendría un apoyo prácticamente irreductible por un tema de geopolítica, de estrategia, de tener un país con recursos naturales de tu lado, pues tendría a China, a Rusia, que han reconocido los resultados, como países principales. Tenemos también a Irán. Es importante, es interesante ver que Venezuela ha tenido alianzas muy importantes con países de Oriente Medio y de África, donde tiene relaciones comunes con el petróleo, ¿vale? Entonces hemos visto un reconocimiento por parte de Qatar, hemos visto un reconocimiento por parte de Guinea Ecuatorial, hemos visto reconocimiento por parte de Cuba, por supuesto, de Nicaragua, es decir, de un bloque que está claramente situado en contra de Estados Unidos. Hay otro espectro muy grande que no ha reconocido todavía Nicolás Maduro, pero que no ha dicho que esto sea un fraude ni nada por el estilo. Son países que están pidiendo transparencia y la publicación de las actas y que, por tanto, todavía no se han posicionado del todo. Y ahí están Brasil, México, Colombia con Gustavo Petro, otros países latinoamericanos que lo que están pidiendo es que haya un proceso auditable y que no ha reconocido y ya ha dicho, de hecho, algunos han dicho que Edmundo González es el presidente y demás, pues son las derechas latinoamericanas, es el caso de Paraguay, es el caso de Argentina con Javier Milei, es el caso de Estados Unidos, lo está haciendo con más sutileza, etcétera, etcétera. Yo suelo decir una cosa, que los estados, aunque vivimos en un momento de globalización, donde todo está conectado, hemos visto que los estados pueden sobrevivir aunque no tengan relaciones diplomáticas con todos los países. Y en Venezuela hubo una cosa que se llamaba el Grupo de Lima, que no es que quedasen para tomar mojitos, es que se reunían tres cuartas partes de los países de América Latina y estaban en contra de Venezuela y aprobaban sistemáticamente resoluciones. Y ahí estaba Duque, ahí estaban los gobiernos de la derecha peruana, ahí estuvo toda la región y hubo un momento en el que Venezuela solo tenía un reconocimiento y relaciones diplomáticas, de hecho, con Cuba, con Nicaragua, con un par de países caribeños pequeñitos y aún así sobrevivió. Entonces, es cierto que yo creo que vamos hacia una bunkerización, es decir, vamos a un escenario muy parecido al de Guaidó, pero sin un presidente en el exilio, movilización en la calle, sanciones económicas, agravamiento de todo, pero que sepamos que ya ni siquiera el tener o no el reconocimiento es condición necesaria para poder sobrevivir en la esfera internacional. Y luego detenciones que se están produciendo también y lo que a mucha gente le da la sensación, ¿no? De no hay una oposición a Maduro porque no ha habido pues la fuerza suficiente para hacerlo, o porque hay mucha gente que no se atreve verdaderamente porque tiene miedo a ser detenido o pues a sufrir algún tipo de consecuencia por parte del gobierno de Maduro. A ver, aquí, evidentemente, es una muy buena pregunta. O sea, yo creo que todos los sistemas políticos
del mundo juegan con elementos diciéndolo rápido y mal, de palo y zanahoria, y diciéndolo más sofisticado, pues de cooptación, de represión, de selección de ciertos cuadros. Entonces, es cierto que lo que hemos visto históricamente en Venezuela es que ha habido elementos de la oposición, por ejemplo, que han sido cooptados, que han sido favorecidos por el chavismo, y a los que se les ha dicho, oye, tú eres una oposición democrática, pues puedes participar, ven a las elecciones, te damos todo tipo de reconocimiento. Entonces hay una parte de la oposición que está desmovilizada desde un punto de vista de la protesta social. Hay otros sectores que efectivamente en Venezuela han sido detenidos, y hemos visto que ha habido protestas muy significativas en Venezuela donde había elementos violentos, ciertamente, pero donde ha habido detenciones, y ha habido episodios que son innegables. Entonces es una combinación, es un poco palo zanahoria, es un poco las complejidades que hay, pero uno de los elementos fundamentales es que el chavismo, hasta estas últimas elecciones, prácticamente siempre ha sido capaz de mantener dividida a la oposición, porque además es una oposición muy caudillista, es una oposición de nombres propios: Enrique Capriles, Juan Guaidó, María Corina Machado. ¿Alguien me sabe decir, alguno de los tertulianos estos que tienen ahora en todos los lados, dos partidos políticos de la oposición, el nombre, ¿eh? No te digo que, bueno, pues ya está, te tienes que aprender el dossier que te darán de turno de Edmundo González, te lo lees muy bien. Tú sabes qué partidos políticos le apoyan, tú sabes qué bases sociales hay, me sabes decir dónde está la Plaza Miraflores y qué espectro de voto tiene. No tienes ni puta idea, o sea, simplemente estás apoyando al que toca ahora, porque ni siquiera la oposición tiene elementos sólidos. O sea, de hecho, perdón, y ya acabo, porque es que además ya me conoces, Marina, Dale, no me dale, puedes dar aquí hay por tiempo, debajo de no la pasa mesa nada. para que me calme. Eh, ¿Sabes qué? Es que, digo, tiene una crisis de identidad porque la oposición venezolana ha pasado por todo. Golpe de Estado, decía antes, golpe de Estado, acusaciones de fraude, movilización masiva con guarimba, gobierno paralelo. Nada ha funcionado. Y los nombres son los mismos. Si María Corina Machado ya sonaba con Hugo Chávez, salía hace poco un vídeo, no, María Corina Machado, vaya tipa más valiente, no sé qué, y salía en un vídeo hablando con Hugo Chávez hace 12 años. Esa es la regeneración de la oposición venezolana. Los nombres que han salido, Enrique Capriles, Juan Guaidó, tal, o sea, no hay ningún liderazgo nuevo. La oposición venezolana tiene un problema de liderazgos y de taponar las bases que tiene, porque son tan profundamente personalistas y tienen tan poco liderazgo colectivo que lo único que son nobles pugnando por ser aspirantes al trono. Pregun- Ese es el drama de la oposición. Créeme que si no lo habrían tenido más fácil para haber triunfado. Preguntan por aquí en el chat, hay una cosa que no entiendo, dicen, ¿por qué se le piden más garantías que al resto de países en las elecciones, ¿no? ¿Por qué estamos tan pendientes? Me imagino que hay una doble vertiente, ¿no? Parte de intereses de muchos países al mismo tiempo en Venezuela, y luego en España concretamente se ha utilizado como herramienta política Venezuela todo el tiempo. Es decir, comparar a la izquierda con Venezuela y con que se van a anclar al poder y no van a salir nunca, eso se lleva haciendo muchísimo tiempo aquí, por ejemplo. Sí, sí, o sea, realmente lo que tenemos es algo que, como tú dices, lleva pasando mucho tiempo. Yo creo que Venezuela, al final, hay un doble estándar, y eso es fundamental. Yo creo que Estados Unidos cada vez tiene más difícil, y digo Estados Unidos porque es la cara más visible de lo Sí. que representa Occidente, ¿no? En 1991, que el muro de Berlín, y hubo un señor que se llamaba Fukuyama, que se atrevió a decir que era el fin de las ideologías, que era el fin de la política, y no es así. O sea, vemos que ha habido nuevas experiencias políticas que están cuestionando lo que ocurre en el mundo, y sobre ellas se ejerce un sesgo brutal. Y yo creo que cada vez es más difícil, porque al mismo tiempo que está pasando la guerra en Gaza y que están pasando las elecciones en Venezuela, y ves cómo Estados Unidos calla con unas y transige absolutamente con otras. O sea, te quiero decir que si tú te vas a América Latina, sin ir más lejos, y yo sigo todos o casi todos los procesos electorales muy de cerca, vas a ver que en varios hay sospechas fundadas de fraude, vas a ver que las instituciones en muchos de esos países no son fuertes, entonces dan pie al clientelismo. ¿Por qué Venezuela importa? Pues porque Venezuela fue simbólicamente un elemento de contestación. ¿Por qué era Hugo Chávez diciéndole Yankees go home? Le doy 48 horas al embajador yanqui en Caracas para que se vaya. Porque Venezuela, con la política de petróleo, consiguió financiar y montar instituciones en América Latina que cuestionaban directamente la estructura de poder que había reinado en la región durante mucho tiempo. Ese es el tema fundamental con Venezuela, y por lo que se aplica un sesgo tan brutal. Y eso lo único que hacer es denunciar esa hipocresía, evidentemente, y como digo yo, no hacerlo como un acto de fe. No, bueno, como están en contra de Estados Unidos y Estados Unidos es muy hipócrita, pues listo. Pero ¿con qué cara Estados Unidos, que tiene un candidato a presidente que llamó al asalto del Capitolio, que estuvo un mes y medio no reconociendo los resultados electorales, que por cierto, el sistema electoral de Estados Unidos es una basura? O sea, tú te levantas al día siguiente y siguen Total. contando votos. O sea, Sí, es sí. decir, como para pedirle a Venezuela algo. O sea,
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho lo vivimos en cada elección, cada elecciones de Claro. Estados Unidos, ¿no? Que tendremos unas próximamente en las que volveremos a estar pendientes de lo pesado que es seguir unas elecciones en, en Estados Unidos. Oye, quería hablar también de Argentina y de Milei, porque hay otro tema del que hemos estado hablando estos días, que es qué ha pasado con el Mm. oro de Milei, qué ha pasado con esos 1.100 millones, creo que era, de oro que ha retirado y que no saben muy bien dónde está y de hecho su gabinete se niega a dar explicaciones, ¿no? Sobre dónde está ese oro de los argentinos y argentinas. Sí, hay como una cantidad de unos 4.500 millones de dólares en fondos de oro que el Banco Central de Argentina, bueno, pues dice tener en reservas, ¿no? O sea, el 15 de agosto decían que era más o menos esa cantidad y efectivamente hay un caso del oro de Moscú, igual se lo han llevado a Moscú como decían del gobierno de la Segunda República. Bueno, pues lo que hay es que al final Javier Milei está en una situación muy difícil porque está prácticamente muy cerquita de un default, es decir, de que no tenga dinero en caja para pagar los pagos más inmediatos, Claro. no tiene líquido para poder afrontar. De hecho, se dice que la economía argentina el año que viene podría entrar en default técnico y por tanto no estaríamos hablando solo de recesión, de no crecimiento económico, sino de incapacidad, de falta de liquidez para poder afrontar los elementos más básicos. Eso ha hecho que Milei esté aplicando, está diciendo que bueno, que lo que toca ahora es sufrir durante un año y medio y entonces estamos viendo políticas y gestos como este, en plan, ¿qué has hecho con el oro? Pues bueno, damos por hecho que si ha habido movimientos de las reservas, los países normalmente lo hacen para poder pagar, adquirir insumos, cambiarlo por dólares y tener liquidez y demás. Pero bueno, Milei lo que dice es, no, bueno, vamos a tener que sufrir un año y luego ya estará todo bien. Bueno, pues lo cierto es que en Argentina los datos a día de hoy en términos económicos son durísimos. La estrategia que dice Milei es que, mira, aquí hay que hacer tierra quemada. Entonces va a tocar sufrir un año y medio, 2 años, y luego ya podremos pensar en algo nuevo, podremos buscar otro horizonte. Pero bueno, ciertamente tú ves los indicadores sociales y económicos en Argentina y dan absoluto miedo, porque lo que estamos viendo es una destrucción de todo el tejido productivo eh, respecto a las capas más pobres, porque al final, bueno, pues cuando no vale nada la moneda, cuando hay una inflación tan bestial, los salarios quedan desfasados muy pronto y al final quien lo paga son las clases trabajadoras, que tienen Claro. pues un salario que se mantiene en tantos pesos argentinos, pero que tú vas a comprar pan y te ha cambiado el precio del pan. Entonces la inflación te golpea varias veces al día, entonces tu sueldo se devalúa conforme pasan las horas. Y eso, llegado a un nivel tan extremo como es el caso de Javier Milei, que estamos en peores datos de los que había con el gobierno anterior de Alberto Fernández, pues es lo que tenemos. De hecho, bueno, te estaba escuchando lo de pasar un año malo, quiere decir dejar a mucha gente por el camino, que es durísimo, pero es lo que está queriendo decir Milei con otras palabras. Claro, o sea, los datos de los que estamos hablando es que la tasa de pobreza, hay estimaciones que dicen que podría casi hasta duplicarse en el próximos 2, 3 años si se mantienen algunas tendencias. O sea, y ya estamos hablando de que las tasas de pobreza y de pobreza extrema en Argentina son muy altas. Es decir, es gente que no tiene para adquirir una canasta básica de alimentos. Y en Argentina lo que había era muchos elementos de programas sociales, subvención de alimentos o de ciertos bienes básicos, ayudas para la renta, para pagar la luz y tal, y todo eso se está desapareciendo. Entonces, claramente las políticas de Milei, que esto es muy interesante, ¿no? Porque dice, no, libertad, ¿la libertad para quién? Evidentemente, dice, viva la libertad carajo y Estado mínimo. El Estado mínimo lo quiere mínimo manteniendo las Fuerzas Armadas porque son lo que necesitan Sí, para que pero no le echen en la calle. al mismo tiempo Eso, ese estado mínimo con todos esos funcionarios que ha despedido y esos recortes en ayudas sociales no le está ayudando a salir, como decíamos, de esa entrada en default que podría ocurrir más no, pronto que no, o tarde. sea, él la teoría que tiene es eso, que, bueno, si tú recortas gastos, pues sí, lo que pasa es que también está recortando servicios y por Claro. tanto toda la rueda que lo pone a girar. Y como digo, muy interesante los liberales, pero yo no conozco ningún neoliberal o ultraliberal o el liberalismo este del siglo XXI que ya va sin máscara, no hay nadie que se cargue, que toque las Fuerzas Armadas porque eso saben que es Claro. la garantía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los elementos represivos para frenar en la calle. Entonces, ¿libertad para quién? Pues libertad para que se la pueda pagar, evidentemente, que este es el primer mito, ¿no? Porque al final ahora mismo lo que hay en Argentina es una destrucción a pasos agigantados de las rentas. O sea, el ahorro no vale nada, porque es que Sí. además tú si tienes ahorrado, una familia trabajadora que tenga un poquito de ahorros, si es que los ahorros cada día pierden valor. Entonces, las únicas personas que son capaces de poder mantenerlos son aquellas que hagan inversiones en dólares, que tengan cuentas en el extranjero porque no se vean afectados si llega un corralito, si hay restricciones de
de pasos de divisas. Entonces, al final, la libertad es para ellos y el Estado van a mantener lo básico para poder frenarlo en la calle. Porque, por desgracia, y esto sí que es cierto, Javier Milei no ha en ningún momento ha dado marcha atrás a sus planes por presiones en la calle. Solo ha dado marcha atrás cuando la derecha tradicional, cuando Macri y toda esta gente, le han apretado un poco las tuercas. De hecho, fíjate que hemos hablado antes de esas detenciones en Venezuela y esas movilizaciones, pero Milei lo primero que hizo cuando llegó al poder fue prohibir las movilizaciones y decir que frente a las movilizaciones el ejército en la calle. Fue lo primero Claro, que hizo. claro, pero es que es lo que te digo, no hay ningún liberal en términos puros que cuando habla del Estado mínimo, de la erradicación del Estado, es mentira. Claro. Ellos quieren un Estado que no cuide ni reparta ni siquiera mínimamente la plusvalía, que además, por cierto, no es ninguna cosa revolucionaria. O sea, el reparto de la plusvalía al final es una mínimo, es decir, que garantices unos servicios sociales básicos para que no se te eche el pueblo encima. Pero, en fin, nadie se cree eso, nadie quiere eliminar completamente el Estado. ¿Por qué? Porque ellos saben que si realmente tocasen todo y esto no hubiese ningún tipo de regulación, se les echarían encima, nos los comeríamos enteritos. Necesitan a las Fuerzas Armadas y lo que ha hecho es una reforma en términos de seguridad orwelliana para el control, para la limitación del derecho de protesta, para la represión del sindicalismo, y es eso lo que está haciendo Javier Milei. Porque por mucho que hable del Estado mínimo, él sabe que necesita el Estado, necesita las Fuerzas Armadas, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque ningún liberal sabe que en su ley de la jungla los de abajo se quedarían tranquilos. Entonces necesitan mínimo el elemento represivo, el elemento de coacción. Es lo que necesitan siempre. Entonces no hay ningún liberal que toque eso. Entonces veremos que harán muchas cosas, pero van a necesitar Estado para crear un marco jurídico que persiga la protesta, tener policías que la ejecuten y tener cárceles para encarcelarlos. Por eso, cuando hablan de Estado mínimo, que sepan que el Estado mínimo que van a desaparecer serán los colegios, los hospitales, los servicios públicos básicos. No van a tocar en ningún momento las estructuras que le permitan permanecer, que son las estructuras represivas del Estado. Oye, te preguntan por el chat y ya con esto terminamos. Te dicen, ¿puedes preguntar si toda esta presión internacional aboca a Maduro a dar un golpe de Estado blando? Esto un poco que hablábamos antes de la bunkerización, ¿no? Que frente a una oposición más absurda, podemos decirle, ¿no? O más golpista, en el sentido de que quiere coger ese poder por la fuerza, aunque no lo haya ganado en las urnas, pues puede hacer que Maduro precisamente se ponga frente a ellos y lo que haga precisamente sea encerrarse más y aferrarse más al poder. Bueno, yo creo que Maduro, el chavismo tiene un relato que es coherente para sus bases, que le sirve para movilizar a sus bases y es coherente en términos de discurso para seguir en el poder. Ellos el discurso es que han ganado las elecciones, yo creo que no van a salir de ahí, que tienen los elementos suficientes para decirlo, controlan todo el poder del Estado, entonces simplemente dicen, nosotros ya hemos ganado las elecciones. Yo creo que lo que vamos a ver es que van a mantener ese discurso, van a apoyarse en los aliados que tienen, que son suficientemente importantes como para perdurar en el tiempo, el apoyo de China, de Rusia, de Cuba, en términos logísticos, de inteligencia, de apoyo político, son suficientes para que exista. Entonces yo no creo que vayan a darle una vuelta más al guión. Creo que el guión está escrito desde hace tiempo, tanto por parte de la oposición como por parte del chavismo. Yo creo que íbamos a un choque de trenes. Lo que pasa es que el chavismo tiene toda la infraestructura del Estado, entonces no necesitan inventarse nada. Hemos ganado las elecciones, tenemos una derecha que no nos reconoce, que es fascista, entonces vamos para adelante, y si ustedes no nos quieren reconocer, que sepan que son hipócritas, que no están del lado de la democracia, que ustedes quieren elegir a los presidentes, y nosotros vamos a seguir aplicando nuestro programa de gobierno. Y con el paso del tiempo, pues esos apoyos serán mayores o menores. También vimos que hace unos años se rompieron muchas relaciones con Nicolás Maduro y luego se fueron capaces de reconstruir cuando vimos que fracasó la escena de Guaidó. Néstor, muchas gracias por venir. Queda alguna pregunta pendiente para la próxima, ya para hablar de otro tema, que es África, pero si queréis lo hablamos en otra ocasión, que hoy nos hemos centrado más en Venezuela y Argentina, y Néstor va a venir la semana que viene, así que la semana que viene nos apuntamos otros temas, no pasa nada. Aquí estaremos. Un abrazo muy fuerte, Marina. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor, por estar aquí. Por estar aquí en esta nueva temporada. Que vayan bien las fiestas. Adiós. Vamos a ello. Menos mal que empezamos el programa a las 12:30 y no a las 10. Recupérate, Néstor. No habría estado yo muy católico. Tú has visto la foto. Sí. No te Ánimo, Néstor. Chao. Hasta luego. Chao, Gracias. chao.